nombre es Israel Alegre, vivo en la comunidad de Nancón. Soy delegado de la búsqueda de justicia. Este mandato fue conferido el 17 de agosto del 2002, no está bajo acta. Es a través de posición de mano porque es un mandato ancestral que fueron transmitidos de generación a generación, ¿no? Por el caso que pasó en mi comunidad, ¿no? Ese caso está en la Comisión Interamericana. Y también como vocero de la organización Copivini. ¿El por qué nació la Copivini? Porque justamente de la creación de la ley 426 en el 85 lo dividieron a las comunidades y no reconocieron al cuarto pueblo, digamos. Entonces los Pilagá por un lado, los Com por un lado, los Wichí por un lado, y cuando hay reclamos los Wichí dicen no, los Com no pueden meterse porque son casos de los Pilagá o casos de los Wichí. Y nos dimos cuenta que el Estado mismo nos dividió. Y dijimos, no, que si nuestro antepasado se reunía y para poner esa alianza los caciques se reunían a través de asamblea. Entonces ahí es donde nace la Copivini. Y justamente era para empezar a analizar los derechos que se están violando. Y yo quiero dividir en dos partes, ¿no es cierto?, de esta historia, porque para entender por qué es lo que estamos reclamando. Entonces, si bien analizamos que Américo Vespucio descubrió en América, ¿no? Y en honor de Américo Vespucio, toda esta parte se llama América del Norte, América Central, América del Sur. Américo Vespucio fue con un informe a España. ¿Qué es lo que había acá? Entonces Cristóbal Colón vino con un objetivo, ¿no? En 1492 empezó con el genocidio para exterminar a los primeros habitantes de esta tierra. 318 años después nace la independencia política y la formación del Estado argentino, con un proyecto de país que incluía el aporte de los pueblos originarios. Por eso que los pueblos originarios aportaron todos sus símbolos. La estrofa del himno nacional mencionaba la sangre de los incas. Pero sin embargo, el 9 de julio de 1816, cuando se reunieron los representantes de Sudamérica en la ciudad de San Miguel de Tucumán, sacaron de la estrofa del himno nacional donde mencionaban los pueblos indígenas. A 6 años los pueblos indígenas no formaban parte de este estado, ¿no es cierto? Pero quedó un símbolo, y ese símbolo es lo que tenemos que hacer hablar. Recuérdense que nosotros los pueblos con somos tan devotos por la misma naturaleza. Al salir al chiche, sería los ceros, hacemos canción al chiche, al territorio, al bosque, al agua, a la luna, a la estrella, de todo, ¿no? Los pueblos indígenas, casi la mayoría, muchos de ustedes lo llaman el Inti Raymi. Nosotros decimos Nalá, que figura en la bandera argentina. Ese es el único símbolo que nos sacaron. Entonces, de 1810 hay 184 años de historia. Teñido de violaciones, innumerables muertes, nacen los derechos de los pueblos indígenas, el artículo 75, inciso 17. Que donde participó Bartolo, no sé, estuviste también, Nilo, en esa convención. Se sanciona el artículo 75, inciso 17, muchos de los que fueron constituyentes de Pasillo, lloraron. A 23 años de la reforma de la Constitución nos dimos cuenta que nuestro derecho no podía fortalecer a nosotros porque son letra muerta. Si un derecho que está muerto no te va a fortalecer porque está muerto, no está reglamentado. Si bien se avanzó, se reglamentó lo que era solamente la parte donde dice la educación en el bilingüe intercultural, solamente ese es el reglamento. Es decir, la continuación de esa genética no existe. Por lo tanto, un pueblo que no existe no puede tener acceso a la justicia. Cuando leemos la parte cuando dice la posición y la propiedad comunitaria que tradicionalmente ocupa, la palabra ocupa es un comodato que te da el Estado, es contradictorio al párrafo que dice la preexistencia. Porque ahí la preexistencia reconoce que usted es el heredero, digamos, de esta tierra, pero si no hay una continuación de esa genética, es el hijo no reconocido de la preexistencia. Entonces, esto es el tema. La otra parte no está reglamentada, la parte cuando dice la entrega de otras tierras apta y suficiente para el desarrollo humano. No era necesario sacar la 26.160. Porque en ese figuraba, ¿cómo yo puedo desarrollar mi actividad cultural ancestral milenaria? Necesito ese espacio. Es lo que habla. Entonces, si esto de 23 años no está reglamentado, un derecho
no te va a fortalecer porque con letra muerta no te va a fortalecer. Necesitamos un derecho que esté vivo, con letra viva para que fortalezca al pueblo indígena. Entonces esos son los grandes temas que nosotros tenemos. Entonces, el artículo reconoce nuestro pasado, pero no reconoce nuestro presente, menos aún el futuro. Entonces, sí. Y yo por ahí comparaba, en la asamblea comparaba la hija del cantante, más conocido como Sandro. Decía que tenía una hija no reconocida. Esta hija reclamaba su derecho, pero la justicia necesitaba prueba. Habría que desenterrar, sacar de él. Entonces yo decía, cuando hablo de nuestro derecho, soy indígena, hablo mi lengua, mantengo viva mi cultura, mi espiritualidad y todo eso, pero soy hijo no reconocido de la preexistencia. Entonces, ¿cómo reclamo mi territorio si soy un hijo no reconocido de esta preexistencia? Otra de la parte, la Declaración de Naciones Unidas, cuando leemos, todo bueno. Pero si no está reglamentada, vamos a tener un derecho con letra muerta, que nunca va a fortalecer a los pueblos originarios. Entonces, esos son los grandes temas. Por eso que hablamos que en este año se va a conmemorar el bicentenario de la Declaración de la Independencia Federal. En ese acontecimiento exigimos el reconocimiento de la existencia actual de los pueblos indígenas y una ley para la reparación histórica de los pueblos indígenas. Estos 206 años de historia la que tiene que reparar la República Argentina. Entonces, por eso estamos hablando de una ley, pero una ley que seamos hecha por los pueblos indígenas, una nueva ley, y nunca tenemos que hacer una ley encima de una base que ya está hecha, como el caso del sistema educativo. El sistema educativo fue implementado por un sistema que ya está hecho. Porque si hablamos de la educación, es la que fomentó Domingo Faustino Sarmiento. Sobre esa base se implementó la educación en el bilingüe intercultural, entonces siempre va a estar condicionado al docente indígena, al caso de Valentín Suárez, es MEMA, pero va a tener que ajustar lo que dice el estatuto docente. Entonces caemos en el mismo sistema, entonces hagamos algo nuevo como pueblo indígena, que haya una reparación histórica y la refundación del Estado plurinacional. Entonces, por eso digo, lo tenemos que hacer hablar a ese símbolo que está ahí. Entonces, esta es la preocupación, pero hagamos algo nuevo. Entonces, yo creo que eso, cuando hablamos de la reparación histórica, Argentina tiene deuda con los pueblos indígenas. Se violan los derechos humanos de los pueblos indígenas, no pone en práctica lo que dice el artículo 75, inciso 22, cuando incorpora el pacto hacia la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, no podemos, o sea, está entrelazado, los derechos humanos están entrelazados, los derechos humanos básicos del ser humano están entrelazados. Entonces, para Argentina los pueblos indígenas no son seres humanos. Entonces, esto es lo que a nosotros nos preocupa. Somos seres humanos. Y cuando hablamos de los derechos humanos que están entrelazados, es decir, no podemos hablar de salud cuando los pueblos indígenas tienen una casa con estaqueos de madera, con reboque de barro, donde anidan la vinchuca. ¿Cómo se va a prevenir el mal de Chaga? ¿Cómo se va a prevenir cualquier tipo de enfermedad si la comunidad indígena toma agua no saneada, agua de charco? Pero hablamos de derechos humanos. Entonces, los derechos humanos es, yo soy un ser humano, tengo derecho a la salud, tengo derecho a la profesionalización, tengo derecho a un trabajo digno, tengo derecho a la vivienda, en la cual el Estado argentino no está cumpliendo. Para Argentina le falta mucho de cumplir los derechos humanos. Entonces, lo que hace el gobierno es abandono de personas. Cuando la hermana habla de que su comunidad no tiene agua potable, es abandono de personas. Cuando habla un hermano no tiene extensión de la red eléctrica, es abandono del Estado. Cuando hablamos de salud, es abandono del Estado. Para la República Argentina, los pueblos indígenas no son seres humanos. Entonces, en esto, ahora se va a celebrar los 200 años de la Declaración de la Independencia. Y ahí entraría la pregunta, ¿para quién es esa independencia cuando los pueblos indígenas todavía seguimos la esclavitud a través de estos sistemas? Estamos esclavizados por el sistema mismo del Estado argentino. Entonces, esta es nuestra preocupación como organización de la COPIVINE. Nosotros como COPIVINE, la COPIVINE no crea a la Federación Pilagá, pero respetamos también la autonomía de la Federación Pilagá. Así como la Federación Pilagá nuclea 22 comunidades, pero Bartolo respeta también la autonomía de esas comunidades. Entonces estamos juntos por una sola causa, y es la causa de nuestros pueblos.